Andrés se entera un martes. Está almorzando frente a su computadora cuando el tablón de empleos interno se actualiza. Analista senior de estrategia. Otra división. Mejor título. Mejor salario. Y lo más importante, el tipo de trabajo al que lleva 2 años intentando llegar. Lee el anuncio 2 veces. Luego una tercera. Lo guarda en una carpeta que llama, simplemente, siguiente. No aplica todavía. Empieza a prepararse. Actualiza su portafolio interno. Mapea las habilidades que exige el cargo contra las que ya tiene. Es metódico. Discreto. Y durante una semana entera, siente que nunca ha tenido tanto control sobre su carrera. Entonces se lo menciona a Diego. Diego se sienta 2 escritorios más allá. A veces almuerzan juntos. No es un amigo cercano, pero tampoco es un enemigo. Es simplemente un compañero en quien Andrés confía de esa forma fácil, sin cuestionamientos, que surge de ver a alguien todos los días. Sale de forma natural, a mitad de conversación, como salen las cosas cuando uno está emocionado. Hay un cargo en la división de estrategia que me interesa. Creo que voy a aplicar. Diego asiente, parece genuinamente interesado, hace un par de preguntas, le desea suerte. Eso es todo. Esa es la conversación completa. Lo que Andrés no sabe, lo que todavía no puede saber, es que el ambiente acaba de cambiar. No de forma dramática. No de golpe. Pero cambió. La mayoría de la gente piensa que la comunicación en el trabajo es, en el fondo, un asunto social. Compartimos cosas para construir relaciones, para parecer colaborativos, para caer bien. Y ese instinto no está equivocado. La conexión importa. La confianza importa. Pero existe una categoría específica de información que funciona bajo reglas completamente distintas. Y la mayoría de las personas pasa años confundiendo las dos. Esa categoría es la información de ambición. No las actualizaciones profesionales de rutina. No la conversación de pasillo. La información de ambición es lo que quieres, hacia dónde vas, los movimientos que planeas en silencio. Cuando ese tipo de información entra a un entorno social, no simplemente circula. Se activa. Cambia la estructura de incentivos de cada persona que la recibe. No porque la gente sea maliciosa, sino porque las organizaciones son sistemas. Y los sistemas responden a las señales, con intención o sin ella. La información dentro de una organización nunca es neutral. En el momento en que existe fuera de tu propia cabeza, le pertenece al entorno. Y el entorno la usará según su propia lógica, no la tuya. 3 semanas después de la conversación con Diego, Andrés nota algo. Su jefa, Sandra, ha empezado a llevar sus reuniones individuales de manera diferente. Las preguntas que hace parecen más evaluaciones que conversaciones. Un proyecto interdivisional para el que Andrés estaba informalmente posicionado, uno que habría sido un puente natural hacia el cargo de estrategia, se lo asignan en silencio a otra persona. Sin ningún aviso. Sin ninguna conversación. Simplemente desaparece. Andrés no puede rastrear la causa. No sabe que Diego mencionó sus planes a Sandra como al pasar, de la manera en que la gente menciona las cosas cuando le parecen relevantes. No sabe que Sandra, al escucharlo, tomó una serie de pequeñas decisiones completamente racionales. No lo castigó. Simplemente actualizó su modelo de él y empezó a planear en torno a su posible salida. Este es el mecanismo que casi ningún consejo de carrera nombra con claridad. Las organizaciones funcionan a través de la asignación, recursos, oportunidades, visibilidad, inversión en desarrollo. Nada de eso fluye al azar. Fluye hacia la estabilidad percibida. El trabajo básico de un jefe es mantener a su equipo funcionando. Cuando alguien en el equipo señala que está mirando hacia afuera, el incentivo, muchas veces sin que el jefe lo note conscientemente, es empezar a gestionar alrededor de esa persona. A cubrirse. A redirigir las apuestas hacia alguien que parece más anclado. En su modelo mental, pasas de activo a variable. Y las variables no reciben el mismo trato que los activos. No por crueldad. Por racionalidad. Existe un concepto en economía llamado asimetría de información. Describe situaciones en las que una de las partes tiene más información relevante que la otra, y ese desequilibrio de forma consistente favorece a quien tiene más del panorama. En los mercados financieros, explica por qué los que tienen información privilegiada superan al mercado. En las negociaciones, explica por qué quien primero pone un número sobre la mesa casi siempre pierde, reveló su posición antes de que las condiciones fueran las correctas para revelarla. Dentro de las organizaciones, el mismo principio gobierna el movimiento de carrera. Quien sabe lo que está planeando y lo guarda cerca tiene algo que los demás no tienen, la capacidad de actuar sin ser anticipado.
Cuando compartes tus planes antes de tenerlos asegurados, colapsas esa asimetría. Le entregas al entorno un mapa de Asia donde vas antes de haber llegado. Y el entorno, siendo un sistema, responderá al mapa. Esto no significa volverse secretivo ni fingir una satisfacción que no se siente. Significa entender que la información tiene una dimensión temporal. Que el mismo dato, liberado en distintos momentos, produce resultados completamente diferentes. Hay una fase en cualquier movimiento de carrera, específicamente la fase anterior a que el movimiento esté asegurado, en la que el silencio es una ventaja estructural. No una estrategia social. Estructural. Andrés aprende todo esto de la manera difícil. Eventualmente consigue el cargo de analista senior de estrategia. Pero le toma 8 meses más de lo que debería. En ese tiempo tiene que reconstruir su credibilidad en su división actual, demostrarle a Sandra y a quienes están por encima de ella que no está ya mentalmente fuera. Acepta proyectos para los que está algo sobrecalificado, solo para señalar compromiso. Rechaza una oportunidad de networking que habría acelerado la transición porque la visibilidad de sus ambiciones ya era demasiada y los tiempos no estaban a su favor. Hace el doble de trabajo. No porque haya tomado una mala decisión de carrera, sino porque gastó información antes de que las condiciones fueran las correctas para gastarla. Creyó que ser abierto con Diego haría el proceso más humano, más colaborativo. No entendió que esa apertura, en ese contexto específico, significaba entregarle al entorno un mapa detallado de sus vulnerabilidades antes de tener ningún tipo de apalancamiento. Hay una dimensión más sutil en todo esto, que va más allá de los jefes protegiéndose y los colegas maniobrando. Es lo que le ocurre a tu legibilidad dentro de la organización, cuando la gente sabe lo que quieres. Una vez que alguien conoce tus ambiciones, no puede ignorarlas. Cada interacción que tienes después pasa por ese filtro. Tus contribuciones empiezan a leerse como posicionamiento. Tus preguntas se interpretan como maniobras. Tu entusiasmo genuino por el trabajo actual se percibe como actuación. Te conviertes, en cierto sentido, en dos cosas a la vez, lo que dices y lo que quieres. Y la gente triangula constantemente entre las dos señales. Esa triangulación genera fricción. Invisible. Persistente. De baja intensidad. Ser fácil de leer de la manera correcta, como alguien competente, comprometido, presente, es en sí mismo una ventaja estructural. Y el primer paso para ser leído de la manera correcta es controlar cuándo y cómo la información de ambición entra al ambiente. Andrés está en el cargo de estrategia ahora. Lo hace bien. Pero piensa en aquel martes en que encontró el anuncio, y en la conversación con Diego 2 días después, y en los 8 meses que siguieron. No con amargura. Solo con una comprensión clara de lo que pasó y por qué. Sabía lo que quería. Ese nunca fue el problema. El problema fue que todos los demás también lo sabían. Antes de que la evidencia fuera innegable. Antes de que el movimiento estuviera asegurado. Antes de que estuviera en una posición donde esa información solo pudiera trabajar a su favor. El objetivo no es el silencio. El objetivo es el momento. Convertirte en la elección obvia antes de anunciar que quieres el cargo. Cerrar la brecha entre tu ambición y tu evidencia de forma tan completa que, cuando la información finalmente entra al ambiente, ya no quede nada que reinterpretar. La misma información, liberada en el momento correcto, produce un resultado completamente diferente.